tardes a todos. Bienvenidos a un conversatorio más de la red de traductores e intérpretes de lenguas de señas. Como ustedes saben, tiene como objetivo hablar de temas y experiencias relacionadas con la traducción e interpretación de lengua de señas. El día de hoy, nuestro invitado hablará de la profesionalización del intérprete de lengua de señas desde su mirada. Tenemos el honor de contar en esta ocasión con Tony Rosado. Él es intérprete de conferencia en los Estados Unidos, certificado por la Suprema Corte de Estados Unidos, Nuevo México y Colorado. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tony ha sido un intérprete de primer plano por muchos años en Estados Unidos y muchos otros países. Interpreta para el Departamento de Estado, deportes profesionales, eventos políticos y procedimientos judiciales, así como para las cadenas de radio y TV más importantes en inglés y en español. Ha interpretado para individuos de alto perfil, incluidas docenas de debates políticos, entre los que se encuentran debates presidenciales en los Estados Unidos durante las últimas 5 elecciones. Tony tiene más de 20 años de experiencia en terminología jurídica, ha publicado múltiples artículos, es autor de 2 libros de interpretación judicial, ha grabado documentales y comerciales de radio y TV, ponente habitual de conferencias profesionales en todo el mundo. El señor Rosado es instructor invitado de interpretación, terminología jurídica e interpretación militar en la Defense Language Institute. Además, él es el actual presidente de la Comisión de Ética y de la División de Interpretación de la IAPTI y miembro de la OMT-AT, entre otras. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias, Laura. Un placer acompañarlos aquí el día de hoy y esperamos pasar unos minutos provechosos, divertidos y donde tengamos aprendizaje de una manera amena también. Así es, Tony. Sabemos que eso será, así será. Contamos con tu experiencia vasta y bueno, pues no, estamos ansiosos de escuchar. Gracias. A mí se me ha pedido que platiquemos un poco sobre qué se necesita para llegar a una mayor profesionalización de la carrera de intérpretes, en este caso de lengua de señas mexicana, en el contexto de la República Mexicana. Y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Este es un tema del que a mí me gusta mucho hablar, pero raras veces me piden que hable de esto porque es un tema que para muchos es incómodo, porque le mueve el esquema a muchas personas hasta cierto punto en el poder o en el establishment. Sin embargo, yo creo que es un tema sumamente importante. De hecho, creo que de la manera que lo vamos a platicar el día de hoy, esta es la primera vez que me lo han pedido en México. La última vez, hace unos meses, fue en Nairobi, pero en México creo que esta es la primera vez. Básicamente, para hablar de la profesionalización de los intérpretes de todo tipo, pero específicamente hablando ahora de los intérpretes de lengua de señas mexicana, yo quisiera tocar 6 puntos principales que creo que son todos ellos de igual importancia y necesarios. El primer punto para alcanzar la profesionalización, esto es empezar por medio de ganarnos el respeto de todas las demás profesiones y en general de la sociedad, no solamente mexicana, sino a nivel internacional, es el estar armados con una buena preparación académica. Debido a la naturaleza de nuestra profesión, debido a la importancia y la relevancia del mensaje que transmitimos entre dos sociedades, dos grupos o dos individuos, es necesario prepararse a conciencia para cualquier tipo de trabajo. Y para ello hay que saber cómo investigar, cómo estudiar, cómo organizar el producto de todo esto, por lo que yo considero indispensable una educación de tipo universitaria. No necesariamente tiene que ser en lingüística, no necesariamente tiene que ser una maestría en interpretación de conferencias, pero sí una educación, yo diría que al menos a un nivel licenciatura en lo que sea, porque si la persona ha estudiado medicina, contabilidad, química, lo que sea, es una persona que ya tiene una disciplina y una metodología para hacer investigación y preparación. Y eso te puede servir igual para trabajar en la física, en un laboratorio, o para prepararte para una conferencia de neuropsiquiatría como intérprete de lengua de señas mexicana. El segundo punto que yo creo que es sumamente importante es que como intérpretes tenemos que trabajar
en tener un gran acervo cultural, una gran cultura general, porque nosotros manejamos todos los temas que existen creados por el ser humano en todos los tiempos y en todos los sentidos. Así que una cultura general es sumamente importante. Si el intérprete se concentra en saber idiomas, en saber lingüística, en saber interpretación, inclusive en conocer la cultura sorda, ese intérprete carece de mucho de lo que se necesita para ser un verdadero profesional. Como intérpretes, nosotros tenemos la expectativa del público de poder interpretar todo y por ello tenemos que saber de todo porque no se puede interpretar lo que no se entiende. Así que yo considero que un intérprete tiene que ser un ser humano bien redondeado y debemos de saber de las ciencias, de las artes, de la historia, de la literatura, las situaciones actuales, o sea, de los eventos que están sucediendo actualmente en el mundo. Tenemos que conocer todo esto porque no sabemos cuándo se va a necesitar. Yo tengo una experiencia personal hace muchos años interpretando para la en aquel entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la primera vez que fue presidenta, pues estábamos en una conferencia de prensa en la que ella iba a hablar de un cierto tema. Sin embargo, en la rueda de prensa, los periodistas, claro, internacionales le preguntaron de ese tema, pero los periodistas chilenos le empezaron a preguntar sobre una huelga de transportistas que había en Chile en ese momento. Y la presidenta pues habló del tema y esto no solamente implicó conocer el tema de la huelga en Chile, sino también pues los nombres de los actores, ¿verdad? De los líderes sindicales, de las autoridades gubernamentales y de la geografía chilena, porque ella decía es que esto está sucediendo en Valdivia y aquello está sucediendo en Santiago y lo otro está sucediendo en Viña del Mar, etcétera. Entonces, de no tener ese tipo de cultura general hubiera resultado sumamente difícil interpretarle. Yo creo que tenemos que saber de todo y yo me esfuerzo en saber de todo. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te inquieta? ¿Qué quieres aprender? Yo normalmente les sugiero que la manera más sencilla de saber todo aquello de lo que yo tengo curiosidad es seguirme en mi cuenta de Twitter, porque yo en Twitter pongo tweets de lo que yo considero más importante de todo lo que a mí me interesa. Y ahí vas a encontrar no solamente tweets sobre el mundo de la interpretación o de la lingüística, sino que vas a encontrar tweets de política, tweets de sociedad, tweets del espectáculo, tweets de deportes, tweets de ciencia, etcétera. Porque todos esos temas yo creo que son importantes para tener una buena cultura general como intérpretes profesionales. El tercer punto que yo creo que es esencial es que como intérpretes profesionales debemos saber de negocios, porque si vamos a ser intérpretes profesionales, pues el prepararse de la manera que he mencionado y el trabajar es tiempo completo. Para ello, pues tenemos que poder vivir de la interpretación. La interpretación no es una actividad de caridad, no es un hobby, no es una afición. La interpretación profesional es un trabajo al que tienes que dedicarle todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y por lo tanto debe permitirte vivir de ella. Y para eso, pues tenemos que saber cómo negociar el trabajo que hacemos. Tenemos que conocer lo básico de en la relación que tenemos con el posible cliente y con los otros participantes en un trabajo, las personas de los aspectos técnicos, las personas de los aspectos de seguridad, etcétera. El saber negociar y redactar un buen contrato que nos proteja y que nos favorezca, yo lo considero como un tema fundamental para que puedas ser intérprete profesional y que puedas perdurar a largo plazo como un intérprete profesional, porque puedes realmente vivir de esto. No sobrevivir, vivir y vivir bien de esto. El siguiente punto que yo creo que es sumamente importante es que como intérpretes, para podernos sustentar como profesionales, tenemos que tener una educación continua, como le llaman en los Estados Unidos, o una preparación profesional, como le llaman en Europa. Esto es, cuando nos detenemos a ver qué hacemos, nosotros nos encontramos que trabajamos con dos herramientas fundamentalmente. Una es el lenguaje.
y la otra es el conocimiento humano. Y estas dos cosas tienen una característica en común, que están constantemente cambiando, evolucionando. Ni la lengua ni el conocimiento son estáticos. Y por lo tanto, nosotros no podemos estancarnos, porque si yo me estaciono y digo, lo que yo sé de interpretación es suficiente, lo que yo sé de tecnología es suficiente, pues entonces voy a ser obsoleto rápidamente. Hay que estarnos preparando constantemente porque todos los días los idiomas adquieren nuevos términos, nuevas palabras, nuevas acepciones de expresiones antiguas y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo eso, porque todos los días hay descubrimientos científicos, tecnológicos, hay cambios culturales que son adaptados por la ciencia, por los medios de comunicación, por la política, y nosotros tenemos que estar al corriente de todo esto todo el tiempo. Yo creo que el buen intérprete tiene que estar siempre preparándose en todos estos ámbitos. El quinto de estos 6 puntos esenciales que yo quería mencionarles también, Laura, es que como intérprete profesional es esencial el colegiarse. Esto es el pertenecer a asociaciones profesionales. Y esto en México representa un problema muy fuerte porque no existe la cultura de la colegiación. México es uno de los pocos países en el mundo en el que los médicos pueden ejercer la medicina o los abogados pueden ejercer el derecho sin la obligación de estar colegiados. Si soy abogado en México y yo quiero pertenecer a la barra mexicana de abogados, pues puedo, pero si no quiero, no tengo que. Quiero pertenecer al colegio de abogados, puedo, pero no tengo que. Quiero pertenecer a la Asociación Dental Mexicana, puedo, pero no tengo que. Sin embargo, en los países más avanzados o más industrializados, si yo no estoy colegiado, yo no puedo ejercer. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Reino Unido, si yo termino mi carrera de abogado o de médico, yo no puedo ejercer como abogado o como médico, sino primero paso un examen de mis capacidades y de mi práctica y de mis conocimientos en abogacía o en medicina ante la barra de abogados de ese estado en los Estados Unidos o ante el Medical Board de ese estado en los Estados Unidos o su equivalente en el Reino Unido. Y una vez que apruebo eso, entonces yo recibo una credencial que me acredita como miembro de esa barra de abogados o de ese colegio de médicos y solamente a partir de ese momento puedo ejercer y tengo que mantener vigente esa colegiación. En México hace unos años trató de implementar eso para los abogados y los abogados pusieron el grito en el cielo y se negaron a ello. Rápidamente identificaron una serie de inconvenientes por los que esto no era apropiado para México. En México existen los colegios profesionales, también en la interpretación. Sin embargo, no existe la obligación de pertenecer a ellos para poder ejercer y esto presenta muchos inconvenientes. No hay una sola voz en la profesión para proteger y educar sobre lo que hacemos. No hay una sola voz en la profesión para defender el trabajo de los intérpretes. Y no hay una sola voz en la profesión para exigir y llevar registros de la educación continua de los intérpretes para que solamente puedan seguir ejerciendo aquellos que siguen constantemente preparándose. Yo creo que eso es muy importante. Y para iniciar, pues yo creo que es importante siempre, aun cuando no sea obligatoria, esforzarse para pertenecer a asociaciones profesionales. Por ejemplo, en México, pues el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias sería una buena agrupación a nivel nacional. Tal vez la Organización Mexicana de Traductores, que no lo lleve en el nombre, pero también aglutina intérpretes profesionales en México. Yo siento que lo ideal es pertenecer a una asociación a nivel nacional, si existe a una a nivel local, estatal, de la ciudad, municipal, porque eso está más en contacto con lo que hacemos todos los días y con lo que nos afecta más directamente, y también a una asociación profesional, porque es lo que te mantiene en contacto con las tendencias y los cambios a nivel universal. Y en este mundo de la tecnología, en este planeta tan pequeño en el que vivimos y trabajamos ahora, es esencial el que los intérpretes mexicanos sepan lo que está sucediendo en Sudáfrica y lo que está sucediendo en Beijing y lo que está sucediendo en Buenos Aires. Y para poder hacer eso, pues las asociaciones ayudan muchísimo. Yo en lo personal
pertenezco a asociaciones locales, nacionales, internacionales y también de ciertas especialidades. Yo procuro pertenecer al menos a una asociación de intérpretes nacional en cada uno de los países en donde yo más ejerzo. Por ejemplo, en México, en España, en Argentina, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, porque eso me mantiene con el dedo en el pulso de la profesión en ese mercado específico. Y finalmente, el último de los puntos que yo considero es esencial, y creo que este es sumamente importante para los intérpretes de lengua de señas en general y por ende para los intérpretes de lengua de señas mexicana, es que yo creo que es esencial el poderte comparar a otros sectores de la profesión semejantes y tratar de emular lo que hacen estos sectores más aventajados con los que te puedes identificar. Concretamente, yo estoy hablando aquí de intérpretes de lenguas de señas orales que tienen un poco más de ventaja sobre los intérpretes de lenguas de señas simplemente porque tienen más años de haberse organizado y están más adelante en su camino de profesionalización en todo el mundo, en algunos lugares mucho más avanzados que en otros, pero por regla general más adelantados que los intérpretes de lenguas de señas. Y aquí yo tengo que hacer una reflexión. Creo que es importante tratar de emular y de analizar lo que hacen los profesionales en los grandes mercados como algo aspiracional. Pero sobre todo, y quizá más importante, es tratar de analizar y emular lo que hacen intérpretes de lenguas orales en mercados similares al del intérprete de lengua de señas mexicana para tratar de entender y de emular lo que ellos hacen. Un ejemplo. Yo tengo la gran fortuna de que como mi combinación de idiomas es inglés y español, yo tengo un mercado amplísimo. ¿Por qué? Porque manejo los dos idiomas que se hablan en más países, en más territorio geográficamente hablando del mundo. Y por lo tanto, pues yo puedo trabajar en un mercado como es los Estados Unidos o Canadá o Sudáfrica o Irlanda o Australia o Nueva Zelanda, etcétera. Y también un mercado que puede ser Ecuador o España o Venezuela o República Dominicana o Uruguay o México, etcétera. Lo mismo pasa con los intérpretes que tienen la combinación que incluye el francés, pero un poco más limitado, porque es más limitado geográficamente hablando que el inglés y que el español. Sin embargo, los intérpretes de lenguas de señas tienen un problema desde ese punto de vista, que necesariamente en su combinación hay un país que no puede variar. En otras palabras, si yo soy un intérprete de lengua de señas mexicana, mi mercado tiene que incluir necesariamente público de lengua de señas mexicana, porque si el público no se comunica en lengua de señas mexicana, ese no es mi público. Y esto no me pone, a pesar de que estoy en un país como México, que es un país de habla hispana en lenguas orales, no me permite trabajar en el Ecuador, ni en Perú, ni en España, ni en Puerto Rico. Esto es semejante en la mayoría de las lenguas orales también. Sobre todo, yo aquí me enfocaría en ver qué han hecho para profesionalizarse los intérpretes de lenguas orales en los países de Europa Oriental. Estos son países en los que son países de mercado único también, lo que se le llama en inglés, a mí no me gusta el término, pero se le conoce como los idiomas de menor difusión. Esto es que hay menos hablantes de los idiomas, tanto en número de individuos como territorialmente. Por ejemplo, un intérprete de rumano a inglés, a francés, a mandarín, a español, no importa, pues tiene necesariamente una de sus dos lenguas atada a un cierto país, que es Rumanía. Un intérprete de polaco, pues está atado a Polonia también. ¿Por qué? Porque son lenguas que se hablan únicamente en un país. El portugués no se habla en tantos países como el español, pero se habla en muchos países. El italiano se habla en muchos menos países, pero también se habla en varios lugares del mundo. Sin embargo, los países de Europa Oriental tienen lenguas que solamente se hablan en un país. Otro ejemplo sería los intérpretes de lenguas orales que incluyen en su combinación el ucraniano. Yo trataría de analizar qué han hecho estos intérpretes para profesionalizarse, porque eso me pone en un mercado semejante al mercado mexicano en cuanto a uno de los dos actores con quienes que debo yo de trabajar. Yo en lo personal, todos estos mercados han evolucionado
en mi opinión personal, por lo que yo he visto, sin manejar esos idiomas, creo que el mercado de los intérpretes polacos está bastante evolucionado, bastante robusto, y quizás sería uno que a mí me interesaría mucho. Otro es el de los intérpretes coreanos. El coreano se habla únicamente en un solo país, sin embargo, es una profesión, es la combinación en la profesión quizá que se ha desarrollado más en los últimos años junto con el japonés, por el poder económico de los dos países donde se hablan estas dos lenguas. Pero lo que yo he visto con estos intérpretes de lenguas orales es que hay dos cosas fundamentales que yo creo que se aplican al intérprete de lenguas de señas mexicana y en general de cualquier intérprete de lenguas de señas. El primero, tratar de incluir una lengua adicional. En otras palabras, si yo soy un intérprete de lenguas de señas mexicana y español, yo puedo ampliar muchísimo mi mercado si me convierto en un intérprete de lenguas de señas mexicana inglés. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo un par de opciones y automáticamente a mi repertorio, a mi mercado. Uno, cuando se lleve a cabo una conferencia o una visita por parte de un extranjero que sea angloparlante de cualquier lugar del mundo, que tenga que dirigirse a una comunidad sorda en México o que tenga que dirigirse al pueblo mexicano en general, y esto incluye a los sordos mexicanos. La otra posibilidad es que los Estados Unidos están junto a México y en los Estados Unidos hay muchos sordos mexicanos que conocen la lengua de señas mexicana, pero desconocen el ASL porque no es su idioma, porque no lo practican, porque no tienen con quién hablarlo, pero sin embargo tienen que funcionar en una sociedad angloparlante. Contactos médicos, judiciales, gubernamentales, en instituciones docentes, requieren de intérpretes de lengua de señas mexicana inglés para que estas personas puedan funcionar en la sociedad estadounidense. Esos son dos mercados muy importantes y creo que eso es importante y podríamos hablar de lo mismo o ampliarlo quizá a lenguas de señas mexicana, portugués, porque Brasil es un mercado muy importante y bastante cercano, francés por la cuestión de Canadá y algunos otros países, quizá Japón, el mandarín, en China y el coreano también por su poder económico. Y la segunda cosa que han hecho en estos países los intérpretes de lenguas orales y que creo que es importante también y se aplica a los intérpretes de lenguas de señas mexicana, es que los intérpretes de lenguas de señas mexicanas se capaciten a fondo en el manejo del relay, de la interpretación con relay. ¿Por qué? Porque quizá tú no hablas una tercera lengua y conoces la lengua de señas mexicana y el español, pero puedes trabajar un evento en el que sea francés y lengua de señas mexicana, o que sea ruso y lengua de señas mexicana sin hablar ni francés ni ruso, si sabes trabajar con relay, porque entonces estarás tomando el relay del intérprete que irá del ruso al castellano y tú irías simplemente, como siempre, del español a la lengua de señas mexicana. No todos los intérpretes de lengua de señas mexicana saben usar el relay porque la mayoría nunca lo ha usado, porque la mayoría se dedica al trabajo exclusivo de tipo social para la comunidad sorda. Y eso es algo muy importante, muy loable y muy digno de respeto. Pero si yo estoy hablando desde la perspectiva del intérprete, creo que no es suficiente, que tenemos que evolucionar un paso más hacia adelante o hacia arriba o hacia los lados o como le quieran llamar, y también tratar de trabajar la interpretación de lenguas de señas mexicana en contextos que no sean meramente de tipo social, como son los mensajes gubernamentales, como son las conferencias científicas, como son las cuestiones, por ejemplo, en televisión de las entregas de los Óscares o de las entregas de los premios Nobel o del premio Princesa de Asturias o lo que sea, porque eso nos amplía también nuestro mercado y nos obliga a salirnos de la casilla donde estamos en nuestra zona de confort y prepararnos, a aprender más, a acumular más conocimientos, porque vamos a manejar conceptos que no manejamos día a día, terminología que no manejamos día a día y vamos a interactuar y a interpretar a personas con las que nunca hemos trabajado. Porque los problemas con los intérpretes de lenguas de señas, la que sea, es que generalmente le interpretan a la misma gente. Si tú ves a tu auditorio, reconoces a quien está ahí porque siempre son los mismos. Si yo como intérprete de lenguas orales interpreto, pues no conozco a nadie porque yo no interpreto para la misma gente. De hecho, a la mayoría jamás los vuelvo a ver en mi vida, al 99%.
Y entonces esto le permite al intérprete de lengua de señas motivarse para prepararse todavía más. Y ojo, para hacer esto se requiere mucho valor porque conlleva crítica de la comunidad sorda y de otros colegas intérpretes que sientan que estás traicionando tu profesión porque ahora estás pensando en tal vez interpretar los Óscares o interpretar cuando vaya Bill Gates a México, en vez de estarle interpretando a la señora sorda que va a ver al médico, y creen que estás traicionando a la comunidad. Hay que ser valiente para que la gente, a pesar de lo que digan, tú sigas adelante y eventualmente entenderán el por qué lo hiciste, porque el día que regreses a trabajar con ellos van a notar que eres una mejor intérprete de cuando trabajaste con ellos la última vez. Yo siento, y en esto hay gente que no está de acuerdo conmigo, que una cualidad, y digo cualidad intencionalmente, del buen intérprete es la ambición. Y yo sé que en muchas sociedades, y en la mexicana sobre todo, la ambición es castigada y es criticada. Se predica y se defiende la bandera de la humildad. Yo no creo en la humildad, yo creo que los intérpretes no son humildes. Yo nunca he conocido un buen intérprete que sea humilde. Los que te dicen que son humildes son unos mentirosos porque no lo son. Y yo creo que eso es porque es imposible ser un buen intérprete siendo humilde, porque ¿verdad? No se combinan esas dos cosas. Es agua y aceite, ¿verdad? No es como ron y Coca-Cola, no va como la sangrita y el tequila. No se combina. Y entonces yo siento que la ambición es algo muy importante porque sin ambición no hay superación, viene el conformismo y el conformismo nos lleva a la mediocridad. Y la mediocridad despierta el temor y cuando temes, te estancas y se acaba la profesionalización porque en vez de estar en una relación de iguales con el cliente, estás en una relación de sumisión en la que tienes miedo de ofender al cliente, tienes miedo de que no te contrate el cliente, en vez de entender que tú le estás agregando un valor a lo que el cliente necesita, porque el cliente te necesita mucho más de lo que tú lo necesitas a él. Si alguien quiere vender televisores en la comunidad sorda, ellos te necesitan a ti porque sin ti no pueden vender los televisores. Tú ellos no los necesitas. Si no te contratan para vender televisores, te vas con el que va a vender automóviles y listo. Y eso es algo que muchas veces nuestros colegas no entienden y llegan desde un punto de vista sumiso a la mesa de negociaciones. Y esto no debe ser jamás porque eso no nos pone a un nivel profesional. Dice el dicho que como te ven, te tratan. Y si tú no actúas como un profesional, nadie te va a tratar como un profesional. Si yo llego a un juzgado y actúo como el juez y como los abogados, me van a tratar como tratan al juez y a los abogados. Pero si llego a un juzgado y actúo como el reo, pues me van a tratar como el reo. Y esto es muy importante en todos los aspectos de la vida. Autoestima, autoconfianza y tener con qué respaldarlo. Porque dice, como dice una colega traductora, no intérprete, Chris Durban, todo esto que les he dicho implica que tenemos que ser buenos intérpretes. Porque si eres un mal intérprete, no tienes derecho a exigir nada de lo que hemos venido hablando porque no tienes con qué respaldar. Y si no tienes con qué respaldarlo y quieres exigir lo que hemos mencionado, tienes una opción, prepararte para poder llegar a exigirlo. Por eso es que la profesionalización es sumamente importante por donde la queramos ver. Y ahora me callo un poquito. Muchas gracias, Tony. Bueno, ¿qué te podemos decir? Tienes toda la razón, ¿no? Y justo el objetivo de la red y de estos conversatorios es ese, el seguir compartiendo experiencias, pero para profesionalizarnos, ¿no? Para mejorar el servicio que ofrecemos, pero también en nosotros, en el trabajo que hacemos, seguirnos preparando. Esta parte que hablas de conocimientos generales, de todos los ámbitos en los cuales queramos nosotros brindar el servicio, pues es básico, es fundamental estarlo haciendo. Pero bueno, algo que me llama mucho la atención, lo primero que dijiste, ¿no? El hablar sobre temas que en general incomodan, pero incomodan justo porque no se abordan y porque no estamos tratando de mejorarlo, ¿no? O sea, todo es perfectible y entonces tenemos que hablar de esas cosas que no están bien aún, ¿no? Que falta mucho por hacer. Justamente por eso es el objetivo de invitar a profesionales como tú para que nos hablen de esta experiencia y que no solamente radica ni en la comunidad ni en el país, ¿no? Sino que se extienda por muchas partes. Algo que tú mencionabas es la falta de cultura colegiada, ¿no? En México eso, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me voy a juntar con él? ¿Cómo voy a hacer, este,
amigo con él, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de compartir experiencias, de profesionalizarlos. Y entonces nos estás hablando de eso que le falta a México. Con tu experiencia en diferentes ámbitos y en diferentes países, ¿qué otra cosa crees que le faltaría a México, a los intérpretes en México, para seguir profesionalizándonos, para seguir pues creciendo y brindando un servicio que va a beneficiarnos a nosotros como intérpretes en nuestro ámbito profesional, pero también a la comunidad que está requiriendo el servicio? ¿Qué nos podrías decir? La conciencia de que nuestro servicio es un servicio esencial para la comunicación en cualquier comunidad, en cualquier combinación de idiomas, y por lo tanto, una vez que asimilamos y entendemos bien esto, el hecho de que sabemos que hay lugar para todos los buenos, desgraciadamente, mientras los echamos, también para todos los malos, pero falta fomentar en México y en otros países de Latinoamérica, sobre todo la cultura de que qué bueno que seas buen intérprete, porque entre más intérpretes buenos haya, mejor va a entender el público, la sociedad, lo que hacemos y más nos van a respetar, más nos van a considerar profesionales. Muy diferente a lo que se vive prácticamente todos los días, que es, uy, ya llegó aquel y para mí estoy pensando, pues como es bueno, a lo mejor me va a quitar trabajo, entonces voy a empezar una campaña de desprestigio, de difamación, a decir no es buena. Y si es buena, pues a ver qué le encuentro. Pues sí es buena, pero ¿verdad? Nunca se cambia, siempre trae la misma ropa. Y si se cambia, pues sí es buena, pero ha de ser muy mala madre. O sea, siempre tratar de encontrar algo porque descalificándolos nos hace sentir mejor. ¿Por qué? Porque en el fondo dudamos de nuestra capacidad de interpretación y pensamos que si llega alguien que sea mejor o que posiblemente sea mejor que nosotros, nos van a desenmascarar y ahí se va a saber que se acabó la leyenda de que yo era una gran intérprete o un gran intérprete y que en realidad soy un mediocre que ha tenido suerte porque no había llegado nadie capaz a mi mercado. Yo creo que ese es un gran problema. Y el hecho de aceptar que hay lugar para todos los buenos y que entre más buenos, mejor para la profesión, mejor para el mercado, mejor para mí, mejor para ti. A mí me conviene más que Laura sea una buena intérprete, que Nadeli sea una buena intérprete y que Noé sea un buen intérprete, a que yo sea el único buen intérprete. Porque si yo soy el único buen intérprete, de cada 4 encuentros va a haber 3 pésimos y la gente no va a respetar mi profesión. Pero si los 4 somos buenos intérpretes, no importa quién de los 4 trabaje, la gente va a entender lo que hacemos mejor, va a respetar lo que hacemos mejor y eso eleva nuestra profesión, lo cual nos beneficia a todos porque eleva nuestro reconocimiento, nuestras condiciones de trabajo, nuestra remuneración y nuestra estatura en la sociedad. Y yo creo que eso es algo de lo que adolecen muchas culturas, pero es nada más el miedo y la duda de el temor a que alguien sea mejor que yo porque tengo la duda de que quizá no soy tan bueno como los he hecho creer que soy. Sí, claro, ¿no? Y es estar todo el tiempo justo con ese debate, ¿no? El soy mejor o ya no lo soy tanto, pero yo creo que lo importante es seguirnos preparando. Definitivamente el objetivo y lo principal es la preparación, ¿no? El estar todo el tiempo profesionalizándonos. Creo que tenemos que seguir en eso. Pero bueno, ya hablamos un poquito de lo que nos falta también. Desde tu punto de vista, ¿qué ves en los intérpretes traductores de lenguas de señas en México positivo? ¿Qué crees que ya estamos empezando a hacer y que tenemos que seguir por esa línea? Creo que también es importante hablar de esta parte positiva, ¿no? ¿Qué nos podrías decir desde tu perspectiva? Mira, veo varias cosas positivas y algunas no solamente positivas, sino muy esperanzadoras. Por un lado, el hecho de que la interpretación de lenguas de señas mexicana ahora la conocen prácticamente todos los mexicanos. No la entienden ni saben el por qué, pero la gente ahora está acostumbrada a ver el recuadro en la televisión y saben quién está ahí porque hay un intérprete de lenguas de señas mexicana. Cuando yo vivía en México en la década de los 70, había esta chica que salía en el noticiero de Lolita Ayala, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la única intérprete de lenguas de señas mexicana que salía en la televisión mexicana y salía como algo así, como que algo raro, ¿no? Mira, es una curiosidad que esté ahí, ¿verdad? Es como un animal raro ahí en el recuadro, pero nadie sabía ni por qué ni nada. Entonces yo creo que ese ha sido un gran logro. Segundo, ahora hay intérpretes de lengua de señas mexicana por todo el territorio nacional. Algunos más buenos que otros, pero los hay en todo el territorio nacional. Anteriormente, fuera de la Ciudad de México, tal vez Guadalajara, y Monterrey y Tijuana,
pues bueno, si eras sordo, buena suerte, ¿verdad? Porque pues ahí estabas esperanzado a que, ¿verdad? El hermanito de 8 años o, ¿verdad? O tu tía, ¿verdad? Más o menos señalan bien, porque ellos eran tu puente de comunicación a la sociedad mundial. Y ahora eso está cambiando, ha cambiado. Ahora la gente sabe pedir intérpretes de lenguas de señas. Ahora el sordo no se conforma con lo que sea, se ha vuelto más exigente, se ha vuelto más selectivo. Ha tenido experiencia con intérpretes buenos y malos y sabe exigir cuando le toca a alguien malo para que lo cambien por alguien bueno. También se ha profesionalizado más ¿verdad? La interpretación de lenguas de señas mexicanas en el sentido de que se han colegiado, no es obligatorio, pero hay más asociaciones. Hay lugares en donde se puede estudiar formalmente la interpretación y hay algunos intérpretes que se han preocupado por colegiarse en México en organizaciones internacionales. Hay intérpretes que se han preocupado por pertenecer al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias o a la OMT. Hay quienes se han preocupado por pertenecer a WASLI o quienes se han preocupado por tratar de ingresar a AIC. Yo creo que es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. Hay intérpretes de lengua de señas mexicana que son miembros de la IAPTI, que es la Asociación de Intérpretes y Traductores de todas las lenguas, no solo de señas y no solo orales, más grande en el mundo porque tiene intérpretes con membresía en más de 130 países. Entonces, yo creo que el hecho de que existen estos ciertos intérpretes, estas ciertas inquietudes a lo largo de la República, que ya se conoce que existe una cosa tal como la colegiación, aunque todavía no sea obligatoria, que ya hay quien quiere estudiar formalmente interpretación, que ya hay una sociedad en general que si ve a alguien en el recuadro, ya sabe que es porque está interpretando a lengua de señas mexicana y no porque pues a lo mejor hay un mimo que está saliendo a la televisión. Eso creo que son cosas muy positivas que han hecho que avance la profesión. Y yo diría que en los últimos 5 o 7 años ha evolucionado muchísimo. El hecho de que existan estos movimientos como el que hacen aquí ustedes, ¿verdad? El hecho de que haya gente como Noé y como Erika que están tan preocupados por la profesionalización y el avance de los colegas y la capacitación y la visibilidad del intérprete de lengua de señas mexicana, creo que son temas muy importantes. El hecho de que existen vínculos con colegas de intérpretes de interpretación de lenguas de señas de otras naciones para trabajos mancomunados o para intercambio de ideas y de políticas con países de Latinoamérica y España y con países inclusive de lenguas de señas en otras partes del mundo, creo que es algo muy importante. Y una cosa más que en México no existía antes y que nosotros en los países más industrializados pues llevamos funcionando de esa manera décadas, que es la colaboración entre los intérpretes de lenguas de señas y los intérpretes de lenguas orales, porque esa es la única manera que se puede enviar el mensaje, difundir el mensaje a toda una sociedad. Tienen que trabajar de la mano todos los intérpretes de las lenguas que sean, de lenguas orales, ya sea de lenguas orales tradicionales o occidentales, como de lenguas orales de menor difusión, de lenguas orales indígenas y de intérpretes de lenguas de señas mexicana y de lenguas de señas indígenas también. En otras palabras, el hecho de que ya hay más colaboración, que ahora, en los últimos años, yo he trabajado con intérpretes de lenguas de señas mexicana y de otras de lenguas de señas de Latinoamérica conjuntamente, cuando que antes únicamente trabajábamos con intérpretes de lengua de señas americana, de lengua de señas británica, de Auslan en Australia, canadiense, etcétera. Y ahora trabajamos con los países latinoamericanos. Esto quiere decir que la profesión ha evolucionado mucho y México está metido en eso. La comunidad de intérpretes mexicanos está metida en todas estas cosas que he mencionado y eso es esperanzador y es muy positivo. Gracias, gracias. Es muy bueno oírlo de ti, ¿no? Esta parte positiva que está haciendo México. Y justo como dices, el trabajar de la mano, la red justo está queriendo hacer eso, ¿no? Trabajar de la mano como un grupo de intérpretes. Y en la red habemos intérpretes oyentes y hay intérpretes sordos y uno de ellos es Eric. Y Eric quiere justamente el hacerte un par de preguntas. Eric, Claro que sí. adelante. Me gustaría saber desde tu experiencia, Tony, como intérprete de lenguas orales, en su situación,
Pensando un poco en la de lengua de señas, una situación que se puede equiparar, ¿no? Y conocer qué es lo que pasa en el gremio de los intérpretes de lenguas orales. A veces en el gobierno, en diferentes instituciones, pues se utilizan intérpretes de lengua de señas que no dan un buen servicio, no es un servicio de calidad. En el caso de los intérpretes de lenguas orales, cuando pasa esto, los usuarios se quejan, quitan al intérprete, ¿dónde tienen que hacer su queja? ¿Qué pasa cuando hay un servicio que no es de buena calidad? Gracias, esa es una pregunta buenísima. Y te tengo una buena noticia y una mala. Primero te voy a dar la mala para que nos quedemos con un buen sabor de boca al final. La mala noticia es que lo que tú has descrito sucede en todo el mundo, en los sistemas en los que se permite que las instituciones gubernamentales contraten a los intérpretes de lenguas orales y de lenguas de señas igual, por medio de un sistema de licitación en el que empresas privadas, entidades privadas pujan y quien convence al gobierno porque pujan con la menor cantidad de dinero o les presentan una pintura muy bonita, son quienes se llevan el contrato, pero en realidad tú sabes que aquí para llevarse el contrato están muchas veces reclutando y utilizando servicios de gente mediocre o inclusive por debajo de la mediocridad. Eso es un problema muy grande, existe en todo el mundo donde se usa este sistema. La buena noticia es que hay otros lugares en los que el sistema es diferente, como es aquí en los Estados Unidos, y esto es que los intérpretes que trabajan oficialmente con el gobierno federal, en los 50 estados hay sistemas de los dos dependiendo del estado, pero en el sistema federal, la gente que interpreta para la Casa Blanca, para el presidente, para la vicepresidenta, para la primera dama, para el secretario de Defensa, el secretario de Estado, etcétera, el Procurador General de Justicia, etcétera, somos intérpretes asignados por parte de una oficina gubernamental que se llama la Oficina de Idiomas, the Office of Language Services en inglés, la Oficina de Idiomas que depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Solamente quienes somos intérpretes ya cualificados por la Oficina de Idiomas del Departamento de Estado podemos interpretar ese tipo de servicios. Para poder llegar a eso, tienes que pasar por una serie de exámenes y de niveles. Lo primero que hay que saber es que tienes que saber historia de los Estados Unidos, tienes que saber cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos y tienes que saber la cultura general de los Estados Unidos. Porque si tú no sabes la independencia de los Estados Unidos, la guerra civil, el movimiento ¿verdad? De los derechos civiles, por ejemplo, o si tú no sabes quiénes son las luminarias del jazz o de la pintura o de la literatura americana, si no sabes quién es Edgar Allan Poe o quién es Mark Twain o quién fue Louis Armstrong, no puedes trabajar como intérprete de la Oficina de Idiomas porque no conoces la cultura estadounidense. Después de eso, tienes que pasar exámenes de interpretación simultánea, consecutiva y traducción a la vista con el idioma inglés y el otro idioma de tu combinación, oral o señal. Y dependiendo del nivel en el que estás y de los años que tienes de experiencia, empiezas tú a un cierto nivel en el que trabajas eventos oficiales, pero de funcionarios de menor nivel, después pasas a un segundo nivel y finalmente ya el nivel que se llama de conferencia, que es donde estamos los intérpretes que trabajamos con la Casa Blanca. Eso te lleva años y es un examen sumamente difícil el que hay que tomar, pero solamente los mejores, de las lenguas que sean, pueden llegar a ese nivel. Y eso no es todo, fíjate. Para poder trabajar ahí hay otros dos temas muy importantes. No puedes tener antecedentes penales, jamás pudiste haberte declarado en quiebra, esto es, tienes que tener una buena solvencia moral, porque si cometiste fraude de acreedores, entonces no eres digno de representar al gobierno. Y no puedes deber ni jamás haber debido dinero por pensión alimenticia a tus hijos. O sea que todas estas cosas se tienen que pasar, son eventos que tienes o requisitos que tienes que cumplir para poder llegar a trabajar a ese nivel. Entonces, yo te puedo decir honestamente que cuando el presidente Biden de los Estados Unidos
o la vicepresidenta Harris está siendo interpretada al español, al coreano, al ruso, a la lengua de señas americana, a lo que sea, están siendo interpretados por los mejores intérpretes que se pudieron encontrar. Ahora, obviamente, son pocos, es difícil llegar, pero también es cierto que paga bien el trabajo, ¿no? Y esto representa que tú solamente puedes tener a la mejor gente cuando los requisitos son duros y la remuneración es adecuada. Si tú quieres tener a los mejores cirujanos, neurocirujanos o cardiocirujanos, pero les dices, nada más que te vamos a pagar el salario mínimo, pues obviamente eso no es atractivo para nadie, ¿verdad? Porque van a decir, si voy a tener que estudiar para neurocirujano y me van a pagar el salario mínimo, mejor me voy a vender tacos al pastor a la esquina porque me gano las propinas y ya gané más dinero. Eso es la realidad. Así que lo que tú me describes pasa en las mejores familias, depende del sistema. Y claro, la manera de contrarrestarlo es cambiar el sistema y desgraciadamente en México no hay una oficina equivalente que estaría en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no existe. En México es el sistema de pujas, de licitación. En lenguas orales también, no solamente en lenguas de señas. Y por ello es que pues ha habido algunos incidentes a lo largo de la historia de la interpretación de lenguas orales en México, bastante vergonzosos en interpretaciones a presidentes mexicanos en el extranjero. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa después? ¿Cómo le hacemos para que al final dejen de dar ese servicio de mala calidad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es que se colegien los intérpretes porque que Eric, intérprete de lengua de señas mexicana, escriba a Palacio Nacional y se queje con López Obrador, o escriba a San Lázaro y se queje con el presidente de la Cámara, pues va a ser una carta interesante, pero no va a llevar el mismo peso que si el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias o el Colegio Mexicano de Intérpretes de Lenguas de Señas Mexicana, por decir que existiera, mandara esa carta, ¿verdad? Porque es muy diferente, es una voz magnificada y es una voz que lleva el crédito, el respaldo de los profesionales más reconocidos, o sea, de la gente que sabe. Eso es muy importante. Que la comunidad sorda se queje es importante, sin embargo, y esto sin ofender a nadie, desgraciadamente, existe el problema del cuento de Pedrito y el lobo. La comunidad sorda se queja tanto que ya no le hacen caso porque se quejan de todo. Entonces, una queja más es eso, una queja más. Pero la colegiación de ustedes, de los intérpretes de lengua de señas mexicana, aglutinados con los intérpretes de lenguas orales, tendría un peso gigantesco, porque una carta a la opinión pública en redes sociales, ¿verdad? Que es copia de la carta que se le manda al presidente y que se le mande también al presidente de la Corte y que se le mande a los presidentes del Senado y de la Cámara. Y si tú quieres a los gobernadores de los 31 estados y a la jefa de gobierno, pues eso va a tener un peso mucho mayor porque viene muy bien respaldada. Y eso es lo que les va a llamar la atención. Así es como se tiene que hacer. Ok, muchas gracias por la respuesta. Son pues bastante interesantes conocer estas situaciones y ver qué podemos hacer a futuro. Eric, no sé si quisieras hacer una pregunta más. No, nada más. Muchas gracias. Gracias, Eric. Y bueno, pues por último, Tony, para que nos des una recomendación, hablas mucho de esta parte colegiada, de esta parte de asociación. Entonces, danos una recomendación, un consejo. ¿Tú cómo crees que podemos favorecer que el gremio justamente se asocie, que trabaje en colegiado? ¿De qué maneras podemos fortalecer al gremio asociándonos? Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Qué nos recomiendas? Dos cosas. Uno, y eso es lo primero que tiene que pasar, se tienen que dejar de pelear entre los intérpretes de lengua de señas mexicana, se tienen que sentar todos a la mesa a negociar, a reconciliarse por la profesión. Hay muchos intérpretes de lenguas orales y de lenguas de señas también
con quienes yo trabajo, yo respeto, algunos hasta los admiro y colaboro, pero no es necesariamente la gente a la que voy a invitar a la cena de Navidad, por decir algo, ¿verdad? Ni les voy a mandar regalo el día de su cumpleaños. No estoy diciendo yo que te tengas que casar con la intérprete a la que no quieres, ni que tengas hijos con ella, pero sí que hay que hacer a un lado las diferencias, enfocarnos en lo que tenemos en común. Las diferencias siempre van a existir. Si tú le vas a la América, pobre de ti, pero yo le voy al Cruz Azul, jajaja, pues eso no importa, ¿verdad? Y no tiene que ser obstáculo para que podamos trabajar por el bien de la profesión, por depurar el mercado, por tratar de excluir a los malos, por mejorar la calidad del servicio. Yo creo que eso es el primer punto y es un punto muy importante y se tiene que sentar a negociar todo el mundo, ¿verdad? En el Consejo de Seguridad de la ONU lo vemos ahí cuando trabajas ahí interpretando. Todos los días se sientan a la mesa los rusos, los chinos, los americanos, los franceses y muchas veces, y los británicos, ¿verdad? Muchas veces se llevan bien y muchas veces no se llevan tan bien, pero se sientan a negociar todos los días. Generalmente los chinos chocan con los americanos, los rusos chocan con los chinos. Sin embargo, al final del día están negociando. En este momento, por ejemplo, seguramente el lunes los franceses van a hablar muy mal de los americanos y va a haber confrontación, pero a fin de cuentas van a seguir sentados a la mesa negociando. Y yo creo que ese es el primer punto, el primer paso a seguir. Y el segundo, yo creo que es que una vez que hay ese entendimiento de cordialidad y de profesionalismo, porque eso es parte también de ser profesional, por parte de los actores en la lengua de señas mexicana, que haya un acercamiento con los intérpretes en México de lenguas orales, un acercamiento a la OMT, al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, quizá algunas de las asociaciones a nivel local más grandes. En Monterrey, por ejemplo, hay alguna más o menos de un tamaño decente, en Tijuana, en Querétaro, en Mérida, y tratar de acercarse a ellos para tratar de que ingresen los intérpretes de lenguas de señas como miembros a esas otras asociaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una conferencia y vayan ahí, van a conocer a los intérpretes de lenguas orales, van a poder beneficiarse de las ponencias que haya. Hay ponencias que son específicas para cierto grupo a las que a ellos no les interesa, pero lo mismo sucede con las lenguas orales. Si yo voy a una conferencia y hay una interpretación sobre la gramática sueca, pues yo ahí no me voy a meter porque a mí eso no me sirve de nada, pero sin embargo hay otras 50 ponencias que me benefician a mí y al intérprete de sueco por igual. Entonces yo creo que una combinación de esas dos cosas es sumamente importante. Y el estar siempre abiertos a lo internacional, porque ahí te das cuenta de lo mal que está México y de lo bien que está México al mismo tiempo. Es importante acudir a los congresos grandes, la WASLI, la FIT, la ATA, la IAPTI, para quienes son miembros a la IC también, porque ahí es donde te das cuenta realmente de lo que está sucediendo con la profesión en otros lugares, donde durante los descansos puedes reunirte a tomar un café o una copa o ir a cenar con tus colegas de Francia o con tus colegas de Venezuela o con tus colegas de Japón y comparar notas. Todo ese crecimiento es muy importante porque al fin y al cabo el mundo cada día es más pequeño y es un mercado único. Ahora todos trabajamos en el mismo mercado, especialmente ahora con el trabajo a distancia debido a la pandemia. Y estamos compitiendo todos con todos, pero también nos estamos ayudando todos a todos. Y creo que es un momento increíblemente importante para poder aprovechar el día de hoy en este evento. Como el día de hoy, puedes invitar a cualquier orador de cualquier lugar del mundo, lo cual hace 2 años sería impensable. ¿Por qué? Porque tendrías que pagarles un avión, un hotel, convencerlos de que se tomaran días para viajar para allá. Pero ahora con que alguien se tome 1 hora y media de su día, tú puedes tener a Noam Chomsky la semana que viene ahí si tú quieres, siempre y cuando se coordinen los tiempos. Eso es algo sumamente importante. Puedes invitar al presidente de la FIT, a Kevin Kirk, a que él venga a hablar con ustedes. Yo hasta me ofrezco a servir de mediador, es mi amigo mío. Porque eso es importante que los miembros o que los colegas mexicanos lo escuchen. Tienes que entender el valor de la colegiación para querer ser miembro, porque de lo contrario la pregunta es, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Yo qué gano con eso si lo único que tengo que hacer es pagar para pertenecer? No, ganas esto y esto y esto, y la gente tiene que entender eso. Y como en México no hay cultura de la colegiación, es difícil.
En los Estados Unidos, si el padre de alguien es contador, pues sabe que pertenece al colegio de contadores, entonces es natural que quiera pertenecer al colegio de traductores o de intérpretes. Pero como en México eso no existe, es más difícil el trabajo de convencimiento, pero es igual de indispensable. Tony, pues muchas gracias. Nos queda nada más que agradecer que hayas aceptado participar con nosotros. Seguramente tomaremos la palabra de lo que nos acabas de ofrecer y seguir contando con tu participación en diversas actividades que tenga la red o conversatorios. Muchas gracias por participar y bueno, los invitamos al siguiente conversatorio que próximamente será en un mes más o menos con más temas de profesionalización de los traductores e intérpretes en lengua de señas. Muchas gracias, Tony. Muchas Hasta gracias, luego. Laura, y muchas gracias a Noé, a Anadeli y a Erika por haber interpretado el día de hoy. Gracias.